Oye, pues no pasó en su totalidad la petición de los maestros de Guerrero. De 4 puntos que ellos exigían para que fueran modificados en la reforma educativa, se aceptaron 2. Uno que se refiere a la privatización, según ellos, de la educación, a la gratuidad de la educación y a la anulación de cuotas escolares, y el otro en relación a que adapten los sistemas de evaluación a la realidad de los maestros de Guerrero, que a mí me parece es así una petición justa. No tiene por qué ser el mismo examen a los maestros del norte del país, porque estaba comentando con alguien que conoce bien los exámenes universales, y en una de las preguntas, esto es para los niños, no para los maestros, les dicen a los niños, igual al de Chihuahua, que al de Campeche, que al de Oaxaca, que al del Distrito Federal, ¿qué servicio te proporciona el transporte colectivo? ¿Cómo se llama? El sistema de transporte colectivo, y entre paréntesis le ponen metro. Por Dios, ¿cómo se les ocurre preguntarle a un niño de Oaxaca cómo es que le sirve el metro? Bueno, que se lo pregunten a uno de Toluca, que tampoco tiene metro. Sí. O de Puebla. Sí, es lo que te digo, no pueden ser, hay preguntas que no pueden ser iguales para todo el país por la situación geográfica nada más y la situación de las ciudades. El problema es cuál podría ser esa diferenciación. Preguntas absurdas como estas, pues es obvio que no deben de ser universales. Pero ¿cuál sería la diferencia que pretenderían los maestros de Guerrero en relación a su evaluación? Porque si vamos a tenernos a los juicios de usos y costumbres, y de pronto le preguntamos a los de Tiripetío, que no quieren computación, no quieren inglés, entonces ¿cuál va a ser el concepto? Creo que está complicado el asunto, ¿no? Pues para eso hay expertos en evaluación, ¿no? Sí, y del otro que piden pues, está garantizado por la Constitución. Claro. Sí, sí. Pero lo que sí dijeron que no, a un sistema de evaluación, de autoevaluación entre los maestros de Oaxaca, ese sí les dijeron que no. De ahí la importancia de que exista un Consejo Nacional Técnico de la Educación, claro, y que se derive en un Consejo Estatal de la Educación. Entonces ese Consejo Estatal en cada entidad arma su propia infraestructura académica de acuerdo a los recursos del Estado. Yo, Aguascalientes, tengo determinadas características. Bueno, con base en eso hago mi propuesta al Consejo Nacional Técnico de la Educación para la evaluación, no solo de mis alumnos, sino de mis docentes. Y el Consejo Nacional Técnico de la Educación avalar. Yo estoy totalmente de acuerdo que la demanda sea por región, por entidad estatal. Pero, ¿quién va a tener la norma para decir, mis maestros en Durango fueron capacitados bajo estas normas, bajo estos programas? El programa rector que nos mandan del centro es pero aquí lo hemos adaptado porque hay características en el estado que son exclusivamente de Durango, desde el número de municipios, los diferentes grupos étnicos, bla, 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 bla. Bueno, yo Consejo Estatal te mando mi propuesta y te mando un representante para que te explique todo aquello que tú no entiendas y que se integre. Pero aparte quiero que mis maestros sean evaluados en este y en este rubro, porque el perfil de mi población a nivel primaria me está diciendo que tienen un gran déficit en aritmética, en geografía y en historia. Quiero que mis maestros sean reforzados en este sentido y que su evaluación sea en ese sentido, porque es muy coincidente que mis alumnos están fallando en esto y quiere decir que los profesores a lo mejor no tienen suficiente información. Y con base a ese diagnóstico, ese pronóstico y ese instrumento, cada entidad estatal tener sus propios instrumentos bajo una aprobación del Consejo Nacional Técnico de la Educación. Pero desafortunadamente no va a ser así. Creo que ese sería un poquito más o menos lo que podría funcionar, ¿no? Y el problema está en que el contenido de los programas educativos se vuelve pues, víctima o rehén de concepciones no necesariamente bien cimentadas por el conocimiento actual, ¿no?
porque pueden decir, bueno, ese es el conocimiento que se tiene en el resto del mundo, pero aquí en este valle nos interesa enseñar pues la concepción del cosmos de los antiguos mixtecas, por ejemplo, ¿no? Y no la astronomía moderna. Claro, es un símil, pero se pueden ir eliminando cuestiones fundamentales que deben pues formar individuos capaces de sobrevivir en un mundo postindustrial a favor de una visión regionalista y folclórica muy, pues francamente en extinción. Sí, en una reunión que hubo el día de ayer en Toluca, se señaló que hay una desvinculación entre la enseñanza en los centros escolares y el mercado laboral, que no se ha puesto suficiente énfasis en la educación tecnológica adaptada a las necesidades de crecimiento del país. No debe ser el único factor. No, el claro. mercado laboral, porque el mercado laboral no va a pedir filósofos, no va a pedir lingüistas. No, en va el a pedir, ámbito tecnológico. Y aún ahí no va a pedir físicos nucleares el mercado. Entonces va a haber que mantener un nivel mínimo de conocimientos fundamentales que debe respetarse. Bueno, es que cuando hablas aquí del ámbito tecnológico, es de todas esas escuelas que capacitan al ser humano para desempeñar una función técnica pero profesional, como era la idea original de los CONALEP. Así es. Y por otro lado, los maestros de Oaxaca se equivocaron de fecha. Los Reyes llegan el 6 de enero, ¿no? Sí, la noche del 5 de enero para amanecer el 6. Sí, pues apenas entregaron su cartita a los Santos Reyes y piden 100% de aumento salarial, vehículos para los profesores y construcción de un hotel en Puerto Escondido. Eso además de otras peticiones que le hacen al gobernador Gabino Cue y que deberá resolverse antes del 30 de abril. Esas son sus peticiones entre 51, que engloba exigencias económicas, políticas educativas y sociales. El aumento salarial, sobre todo ese es el que más sobresale, 100% para los 72,000 trabajadores de la educación, además de plaza automática para los egresados de las 11 escuelas normales. Pero el 6 de enero ya pasó este año. Yo les estaba tocando el tema de Disneylandia. Pues, y por cierto, ¿se acuerdan del problema en Ayotzinapa? Los policías que estaban detenidos y que estaban siendo acusados del fallecimiento de 2 de los jóvenes que estaban en el asunto pues ya los absolvieron. Ya absolvieron a los policías ministeriales que estaban en este caso, y es que se demostró que el arma que ellos portaban no era la misma con la que había causado la muerte de estos dos jóvenes. Y de Gonzalo Rivas, el quemado en la gasolinera, no pasó nada, nadie investigó. Nadie, no te dan señales apropiadas las filmaciones que existen. Y no dijeron que iban a amparar a la familia, que le iban a garantizar los estudios hasta doctorado en Harvard a sus hijos. Y no pasó nada. La familia está abandonada, la investigación no se ha hecho. Y ahí hay una impunidad asquerosa. Y no fueron policías los que lo mataron. Pues no, pero los estudiantes son muy frágiles cuando se trata de asuntos legales. Pues sí. Eduardo Martínez Díaz, de La Náhuatl, 85 años. En una ocasión, un señor me platicó que en la época de Porfirio Díaz, él era niño, y un día se le ocurrió rayar las paredes de su salón de clase. ¿Y qué creen? Lo multaron. Y el cargo fue robo y daños a los bienes de la nación. ¿Se imaginan qué habría pasado con tipos como el Mosh,
y los que tomaron rectoría hace poco los habrían fusilado. Sí, pero eran otros tiempos y había otro tipo de sanciones para esos actos. Virginia López Chávez, de 65 años, en la Martín Carrera. Las que están mal informadas son Adela y Dora. No saben la realidad de las injusticias que se están cometiendo con los profesores. Y si no se vale heredar los cargos, entonces porque los políticos meten a tanto familiar a trabajar, que sea parejo, ¿no? Y por último les digo, los chamacos son quienes no quieren estudiar. No es culpa de los profesores. Ah, caray. No, bueno. No, hombre, fíjate que ese es el resultado de tantos años de tolerar tonterías, ¿no? Que de veras hay gente que cree eso. Evidentemente no ha estudiado pedagogía, el arte de enseñar, que parte del hecho de que todo ser humano es capaz de estudiar y de aprender si es adecuadamente motivado. No, es el resultado de tantos años de porquería que les han metido en el cerebro. Sí, es el resultado de no informarse, porque a los 65 años yo creo que ya tuvo tiempo de ver la realidad. ¿Y qué injusticias se les hace a los maestros? A ver. Que vuelva a hablar, pues y que no nos les diga, construyen hoteles en la playa. Y no les dan coches a cada uno, tal vez, eso ha de ser. Que no les aumentan el 100%. No, es de veras terrible lo que hace la deformación ideológica. Sí, desde luego, ningún trabajo es fácil, ningún desempeño es sencillo, por eso pagan por realizarlo. Sí, claro. Y el de los maestros tiene laboralmente las mismas condiciones que otros muchos empleos. Obligación de llegar temprano, obligación de no faltar, pero la función del maestro tiene algo que no tienen otros empleos. Hay una obligación moral de un desempeño adecuado porque estás trabajando con vidas. Con esa lógica, pueden decir, los médicos no tienen la culpa, son los enfermos los que tienen la culpa porque se enferman. No se quieren curar. Es la misma lógica. Sí. Entonces Virginia no tiene la culpa de tener esta visión, sino su esposo o sus hijos, probablemente, que la hacen enojar. Probablemente.